Invasión napoleónica de Europa. Con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder en Francia en 1799 y su proclamación como emperador en 1804, se altera el orden conocido en el continente europeo. Los movimientos revolucionarios harán que se tambaleen las monarquías absolutistas en busca de la libertad del individuo y el poder de la razón. Napoleón intentó crear un imperio bajo su control, colocando reyes de su propia familia en los principales países de su entorno. Utilizó la colaboración hispana para frenar a los británicos. La derrota franco-española frente a los ingleses en la batalla de Trafalgar les había otorgado la hegemonía en los mares. Por el Convenio de Aranjuez, Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, ponía a disposición de Napoleón la escuadra española y declararía la guerra a Portugal si no rompía su alianza con los británicos. Ante la negativa, Godoy, con el apoyo de las tropas francesas, invadió el país vecino en la llamada Guerra de las Naranjas. Mientras continúa la expansión militar de Napoleón por Europa, se firma el Tratado de Fontainebleau, permitiendo que las tropas francesas atravesaran la península para invadir Portugal. A cambio, se dividiría el país en 3 reinos, siendo uno de ellos para Godoy. Contexto nacional. En este ambiente de guerra internacional, se mantenía en el trono Carlos IV, gobernando a través de su valido Manuel Godoy, del que se rumoreaba que era amante de la reina María Luisa de Palma, lo que explicaría su fulminante ascenso de simple hidalgo a capitán general y finalmente ministro universal. La corte española estaba dividida entre los partidarios de Carlos IV y los del partido fernandino, formado por nobles en torno a los príncipes de Asturias, María Antonia de Nápoles y Fernando de Borbón. Ambos primos compartían la mala relación con la reina y con Godoy, además de la prisa por reinar. La población dividida estaba abocada a una verdadera guerra civil, como supo captar Francisco de Goya en las pinturas negras que decoraban su casa. La dicotomía de abrir el país a las ideas liberales que traía una potencia extranjera o permanecer sometidos a la Inquisición y a los privilegios abusivos de la nobleza y el clero. Unas arenas movedizas de las que no había escapatoria. Guerra, hambre, dolor y sufrimiento, se optara por lo que se optara. Comienza la invasión. Las tropas francesas que entraron para invadir Portugal fueron hacia Madrid con la excusa de atacar Gibraltar. Desde la corte se dio orden de dejarlas pasar y que los militares no intervinieran. Godoy aconsejó a los reyes que se fueran al Real Sitio de Aranjuez y que desde allí salieran para las Indias. Los nobles del partido fernandino lo sabían y aprovecharon para ir a por Godoy, lo que se conocerá como el Motín de Aranjuez. Carlos IV vio el peligro y abdicó en su hijo, que subiría al trono como Fernando VII. Tras el motín, quiso ser reconocido por Napoleón, quien lo llamó a Bayona, y al no llegar a ningún acuerdo, Fernando VII renunció a la corona a favor de su padre y este a favor de Napoleón, quien puso en el trono a su hermano José Bonaparte. La respuesta de los madrileños el 2 de mayo de 1808 supuso el primer enfrentamiento armado del pueblo contra los franceses y el comienzo de la Guerra de Independencia. En el transcurso de la guerra, los franceses intentaron ocupar las principales líneas de comunicación, pero fracasaron en Levante y Andalucía, con hitos importantes como el sitio de Zaragoza y la batalla de Bailén. Con la llegada de Napoleón a la península, cae Zaragoza, aunque tendrá que retirarse por el estallido de otra guerra en Austria. Así empieza una fase de desgaste y la imposibilidad de controlar los ataques de la guerrilla. La campaña de Napoleón en Rusia cambió el equilibrio de fuerzas en la península, unido a las victorias anglo-españolas. Con la firma del Tratado de Bellonce,
Napoleón devolvió la corona a Fernando VII y le permitió regresar a España, poniendo fin a la guerra. En paralelo, las Cortes de Cádiz, con una vocación de modernización de la península y sus colonias, promulgarán la Constitución de 1812, que recoge por primera vez que la soberanía nacional reside en el pueblo. Guerra en el suroeste peninsular. Mientras el pueblo veía cómo entraban las tropas francesas y se posicionaban en territorio español, los Borbones hacían todo lo posible por llevarse bien con Napoleón. El príncipe Fernando escribió a Napoleón: el mayor héroe de Europa, enviado por la Providencia para salvar a las naciones de las amenazas y consolidar los tronos vacilantes. Estas cartas las hizo públicas Napoleón para que las gentes de España no lucharan tanto en el campo de batalla por un rey que les daba la espalda. Pero no fue así. En 1808, en el sur peninsular, los franceses ya habían sufrido dos grandes derrotas, primero en la bahía de Cádiz y después en la batalla de Bailén, lo que no impidió que entraran finalmente en 1810. Almería durante la Guerra de la Independencia. Llegan a Almería las noticias de los sucesos de mayo de 1808 y la orden de la Junta Suprema de Gobierno de mantener la tranquilidad. Pero en la ciudad pronto crean la Junta de Gobierno para la defensa de la patria y comienzan a alistar mozos. Almería servirá durante la guerra para abastecer a las tropas de uno y otro bando con el acopio de carros, caballos, armas, víveres y munición. La alternancia entre franceses y patriotas generará vacíos de poder que aprovecharán los guerrilleros, saqueando y secuestrando desde Huerca Lovera hasta Adra, pasando por Alcolea. Recreación histórica Alcolea 1810. Alcolea, como toda la Alpujarra, sufrió los envites de la guerra. Durante 4 meses estuvo sometida, perdiendo la vida más de 40 vecinos. Su ermita, a las afueras del pueblo, se usó como cuartel y lugar de reclusión de prisioneros. En la cripta aún se pueden ver restos de balazos y dibujos hechos por los cautivos. Los guerrilleros secuestraban y pedían rescate por los vecinos. Esto fue lo que le ocurrió a una alcoleana. Fue raptada y nadie pagó por ella. Devolvieron el cuerpo sin vida a los 3 días, según anotó el cura del lugar en el libro de difuntos. Este es el hecho que recreamos cada año, llevando a alcoleanos y visitantes a la Guerra de Independencia en Alcolea 1810.